Sean todos bienvenidos una vez más al curso de Excel Intermedio. En esta segunda clase, correspondiente al primer módulo, hablaremos de un método muy interesante denominado funciones sí anidadas, que nos permitirá solucionar problemas complejos de una manera sencilla. Dentro de los temas propuestos para la clase de hoy, determinaremos cuándo debemos usar el método de funciones sí anidadas. Explicaremos dicho método y hablaremos también de su estructura para luego poder dar algunos ejemplos de la vida real donde podremos aplicar dicho conocimiento. Podremos usar el método de funciones sí anidadas cuando requerimos evaluar diferentes condiciones en un mismo problema que conlleven a su vez a varias respuestas posibles. Como vemos en la imagen de la derecha, la función sí por defecto solo cuenta con la posibilidad de configurar una sola condición y dos respuestas posibles, de las cuales solo una se activará. Con el método de anidación podemos ampliar las condiciones evaluadas y podemos también mostrar en pantalla un sinnúmero de respuestas dependiendo de nuestra necesidad. El método consiste en configurar una condición o prueba lógica y una respuesta verdadera. En la zona de la respuesta falsa se introducirá de nuevo otra función sí, reiniciando así la sintaxis y creando un bucle de revisión por cada función sí anidada. Excel permite configurar un máximo de 64 niveles de anidación, lo cual generará una operación extensa, pero que nos permitirá solucionar muchos de los problemas de toma de decisión. Podemos decir que la clave para entender la anidación de funciones sí es conocer la estructura de la función sí como tal y saber dónde podemos anidar dichas funciones. Como podemos ver en la imagen de la parte superior, la anidación se da en la zona conocida como respuesta falsa, generando el famoso bucle finito de comprobaciones que nos permitirá llevar a cabo las múltiples operaciones que requerimos. Pasemos entonces con algunos ejemplos prácticos donde aplicamos este concepto de anidación. Ok, en este primer ejemplo se plantea entonces una tabla conformada de tres columnas, las cuales son nombre, código y estado civil. La idea es que al introducir un código numérico en cualquier casilla, este deberá devolver el estado civil correspondiente a ese código. Como lo vemos aquí en la parte inferior en el objetivo, he denominado esos códigos con su correspondiente estado civil. Entonces, el código número 1 será para casado, 2 para soltero, 3 para unión libre, 4 divorciado y 5 viudo. ¿Qué conceptos usaremos aquí? Pues únicamente vamos a explicar las funciones sí anidadas. Lo primero que vemos en este ejemplo es que contamos con 5 códigos diferentes. Por tanto, la función que debemos crear en estado civil debe evaluar esos 5 códigos. Es decir, debe haber 5 condiciones distintas, para lo cual la función sí en su estado natural no nos serviría, ya que ésta solo permite evaluar una sola condición. Al tener 5 códigos entonces, tendremos 5 estados civiles ligados a ellos. Por ejemplo, si yo quisiera determinar que Adiela Farfán es casada, entonces colocaría el código 1 y lo que espero es que en la casilla de estado civil automáticamente identifique ese código y ponga en pantalla la palabra casada. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a la práctica. Empezamos con un igual y llamamos la función sí. Vamos a hacerlo en el mismo orden, entonces vamos a tener en cuenta los 5 códigos posibles que se me presentan en el problema. Entonces vamos a decir que si en la casilla de código de Adiela Farfán vamos a poner el número 1, o sea que sea igual a 1, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que si es igual a 1 va a ser casado, ¿sí? Entonces vamos a poner como respuesta verdadera la palabra casado y en caso de que sea mujer vamos a agregarle la A. ¿Listo? Recuerden que como es un texto, esto debe ir entre comillas. ¿Qué le estamos diciendo a la función hasta allí? Que si en la casilla de código hay un 1, entonces va a colocar la palabra casado. ¿Qué pasa entonces si no hay un 1? Es aquí donde debemos de introducir esa función sí anidada.
Vamos a volver a invocar la función sí. Nótese que hay algo bien especial y es que ya no requerimos colocar el igual del principio. El igual se coloca solo una vez al inicio de la operación. Y al invocar la función sí de nuevo, miren que la sintaxis se reinicia automáticamente y me vuelve a solicitar la prueba lógica. ¿Cuál sería el siguiente caso entonces? Pues el siguiente caso va a ser el mismo código, es decir, la casilla E4, pero en este caso que sea igual a 2. ¿Qué pasa si es igual a 2? Entonces va a tener en pantalla la palabra soltero o soltero. Vamos a separarlo por un punto y coma. Y miren que estamos de nuevo en el valor verdadero, en la respuesta verdadera de la función. Al faltarme 3 opciones más, debería anidar otras 3 funciones. Entonces de nuevo invocamos la función sí, abro paréntesis y de nuevo introducimos la nueva condición. En este caso que el código que está en E4 sea igual a 3. ¿Qué pasa si es igual a 3? Entonces lo que va a pasar allí es que me va a mostrar la palabra unión libre. ¿Listo? Aquí, perdónenme, cometí un error. Me faltó cerrar las comillas. Bien. De nuevo entonces vamos a anidar otra función. Sería si E4 es igual a 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues en este caso debería colocar la palabra divorciado. Divorciado o divorciada. Cierro comillas. Y me faltaría la última opción, ¿no? De nuevo invoco otra función si anidada. Casilla E4 debe ser igual a 5. Y debe mostrarse en pantalla la palabra viudo o viuda. Recuerden cerrar comillas. Noten algo aquí. Al terminar ya no tengo más opciones. He configurado una condición 1 para casado, una condición de código 2 para soltero, una condición 3 para unión libre, una 4 para divorciada y una 5 para viudo. ¿Qué pasa si ninguna de estas se cumple? Si ustedes notan, aquí estoy en el valor falso de la última función anidada. ¿Qué debería de escribir aquí? Bueno, para tenerlo en cuenta, este valor falso solo se va a ejecutar si no hay un número en código que esté entre 1 y 5. Es decir, ¿qué pasa si pongo 6? Entonces aquí podremos poner un mensaje indicándole al usuario, por ejemplo, que ha digitado mal el código, que ese código que escribió no existe. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle un pequeño mensaje que diga código no válido. ¿Sí? Al terminar, miren que he completado la última función anidada. Por tanto, debo empezar a cerrar todos los paréntesis de aquellas funciones sí que abrí. Si hacemos el conteo, aquí tengo 1, tengo 2, 3, 4 y 5 funciones sí en total. Entonces debo de cerrar 5 veces el paréntesis. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que en la parte superior, en la barra de fórmulas, podemos ver todo de manera organizada, aunque es una función bastante grande. Pero como les decía en la explicación pasada, si conocemos la estructura de la función sí, esto no va a ser muy complicado. Al darle enter, tenemos que ya identificó la palabra casado. ¿Por qué? Porque he digitado el código 1. Vamos a hacer la prueba. Vamos a digitar el 2. Está soltero. 3. Unión libre. 4.
divorciado, y 5, viudo. ¿Qué pasa si digitamos 8? Va a aparecer el último mensaje indicando código no válido. ¿Sí? 6, igual, código no válido. 5 es una opción válida, por tanto dice viudo. ¿Sí? Entonces, esta opción de acá ya, el modo en que está esta función la podemos copiar hacia abajo. Y tenemos entonces el resultado para todos. Voy a hacer la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Aquí podemos digitar cualquier número, no tiene que ser en orden. Pongámosle 4 aquí. Y 5 acá. Nótense entonces que hemos solucionado un problema de la vida real usando funciones si anidadas. En el siguiente ejemplo les voy a explicar un poco, un ejemplo un poco más complicado, ¿sí? Y pasemos a él. Muy bien, para este último ejemplo quiero hacer algo un poco más elaborado. La idea es que pueda generar aquí los nombres de los técnicos, introducir un código de servicio del servicio pues que haya prestado ese técnico, y que estos dos datos de servicio y costo se generen automáticamente con base a este listado de servicios. Lo primero que quiero enseñarles es un pequeño truquito para elaborar listas. Como ustedes pueden ver aquí en los conceptos que vamos a usar 3 funciones, el tema de funciones y anidadas, listas con validación de datos y algunas referencias absolutas, que ya en un ratito les estaré explicando. Entonces, tengo un listado de técnicos que son los que van a prestar ese servicio de soporte informático. Como son normalmente los mismos, yo puedo generar listas automáticas para evitarle a la persona que tenga que digitar los nombres. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer paso es irnos por acá a una columna vacía y vamos a colocar unos nombres cualquiera. Voy a hacer 4 técnicos. Coloquémosle aquí David Serrano. Este va a ser mi listado de técnicos. ¿Cómo hago entonces para trasladar este listado a esta casilla y que la persona a través de una lista pueda escoger el técnico y así no lo tenga que digitar? Pues para esto hay una opción muy interesante que se llama validación de datos. Vamos a ir a la pestaña Datos y vamos a buscar la opción de validación de datos. Vamos a escoger validación y nótese antes de seguir con el proceso que me he ubicado en la primer casilla de la tabla. Vamos entonces a la opción que dice permitir y vamos a escoger la opción lista. Cuando ingresemos la opción lista, él me va a solicitar un origen. ¿Cuál va a ser el origen? Pues aquellas celdas que van a contener las opciones de mi lista. Entonces le voy a dar clic a este pequeño botón y voy a seleccionar las 4 opciones de mi lista. ¿Sí? De nuevo le voy a dar en este botón y esto es pues, aunque es opcional, podría configurar un mensaje de entrada y un mensaje de error para esa lista. Por ejemplo, el mensaje de entrada tiene como objetivo dar a conocer qué lista o qué opción hay allí. Entonces vamos a colocarle un título: información
Y acá en el mensaje pongámosle algo como: por favor, escoja un técnico de la lista. ¿Listo? Ese va a ser mi mensaje de entrada. Recuerden, es un mensaje informativo, es libre. Podemos colocar lo que queramos aquí. El mensaje de error se activará en caso de que yo digite o ingrese otro dato que no sea estos 4 nombres, ¿sí? Automáticamente el sistema de validación me va a generar un mensaje de error. ¿Listo? Tenemos 3 tipos de mensajes, donde los cuales el más efectivo es el alto, ya que no me va a permitir ingresar otro dato que no sean estos 4. Tanto la información como la advertencia sí van a dejar que yo ingrese otros datos, lo cual no haría efectivo mi lista. Por tanto, voy a escoger la opción de alto. Título. Vamos a colocarle algo como así: dato no válido. Y el mensaje de error sería: usted ha ingresado un dato no permitido en esta casilla. Como les digo, el mensaje de entrada y el mensaje de error son opcionales. Si quieren los colocan, si quieren no. Lo importante aquí sería la configuración. Recuérdenlo: lista. En origen le damos clic, escogemos el origen de la lista. ¿Sí? Le damos a aceptar entonces. Y vamos a tener nuestra lista. Si vemos acá aparece una pequeña pestañita, una pequeña flecha, donde van a aparecer los 4 nombres. Si ustedes gustan, para comodidad, podemos ocultar esta opción de acá, para que esta columna de acá, perdón, para que no se vean estos nombres, ¿sí? Nótese que aquí va a aparecer el mensaje de entrada. Y si yo coloco otro nombre, por ejemplo Marcela, debería aparecer el mensaje de error que habíamos configurado. Mirar. Ahora, ¿cómo lo hago en el resto? Dejando la tecla control presionada, voy a ir seleccionando las demás casillas. Esto hubiera podido hacerlo pues la primera vez, pero pues para que repasemos un poco, voy a hacer de nuevo el proceso. Teniendo todas las casillas seleccionadas, entonces voy a validación de datos y hago de nuevo el proceso. Permitir lista, origen, y selecciono los 4 elementos de mi lista. Le doy clic de nuevo y genero el mensaje de entrada. Algo como así. Mensaje de error, lo dejamos en alto. Usted ha ingresado un dato no permitido en esta casilla. Recuerden que el mensaje es libre. ¿Listo? Vamos a aceptar. Y nótense que ya todas las casillas van a tener la opción de listado. Entonces yo puedo colocar aquí a Diego, puedo colocar aquí a Ximena, ¿sí? Y así me estoy evitando el copiar, ¿sí?, esos nombres. Mirenlo de una manera muy sencillita. Aquí lo voy llenando con los diferentes técnicos. Listo. Ahí tenemos entonces una pequeña lista a través de validación de datos. Esta opción ya entonces la hemos desarrollado. Aunque vamos a tener en cuenta ahora, pues listo, voy a colocar un código de servicio que son cualquiera de estos 5 servicios que tengo acá, y al colocar el código automáticamente debe aparecer el servicio al cual está ligado y su costo, ¿sí? Muy parecido a lo que hacíamos en el ejemplo pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que el código ya no es un número,
es un conjunto de letras, ¿sí? Y lo que quiero cambiar para este es que aquí voy a trabajar con referencias. Ya lo van a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si Mena Álvarez hizo un formateo de PC, entonces vamos a colocarle el código FT. Dejar esto un poco centrado, que se vea mejor. Y yo deseo que en servicio me aparezca el servicio que está ligado a SFT, es decir, formateo de PC. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Vamos a darle igual. Sí. Y vamos a entonces a ligar el código. ¿Qué pasa si en ese código yo pongo la palabra LB? Recuerden, vamos a empezarlo en orden. No tiene que ser en orden, pero pues preferiblemente para no confundirnos, voy a empezar con la primera opción. Miren otra diferencia. El número en el ejemplo pasado no lo colocábamos con comillas. Este sí, porque es un texto. Si en la casilla de código está la palabra LB, ¿qué quiere decir? Que el servicio que se está prestando es limpieza de virus. Yo podría hacer dos cosas aquí. Puedo copiar la palabra limpieza de virus como respuesta. Y seguir con la anidación. ¿Qué quiero hacer en esta parte? Vamos a cambiarlo un poquito y vamos a aprovechar que ya tenemos una tabla, un listado de servicios. Por tanto, aquí ya se encuentra la palabra limpieza de virus. No tengo necesidad de volver a escribirla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente vamos a hacer una referencia a la celda donde está esa palabra. Es decir, le vamos a dar aquí clic, indicándole que si está la palabra LB, entonces va a colocar lo que hay en la casilla K7, que en este caso es limpieza de virus. ¿Listo? Allí estamos haciendo una referencia sencilla a esta celda para que me muestre el contenido de la misma. Ahora sí, anidemos otra función sí. Si en D7 está la palabra FT, recuerden que es entre comillas, entonces si es FT debería demostrar formateo de PC. Entonces le voy a dar clic a K8. Listo. Seguimos con la otra. Si en D7 está la palabra LF, entonces debería de poner la palabra o el servicio limpieza física, que está en K9. ¿Listo? Sí. En D7 está la palabra MP o el código MP. Entonces, va a colocar la celda mantenimiento preventivo que está, que es la celda, perdón, K10. ¿Listo? Por último, sí, en D7 está la palabra, perdón, aquí me equivoqué, CS. Entonces debe aparecer punto y coma la casilla de configuración de software, que está en K11. Ahí podremos decir que hemos terminado con las funciones anidadas que hacen referencia a otras celdas del listado de servicios. ¿Sí? Vamos a cerrar. Recuerden que cerrar uno por cada función sí. Son 2, 4, 5 códigos, por tanto debemos de cerrar 5 veces el paréntesis. Ahí termina y le damos enter. Vamos a probarlo. Vamos a colocarle todos los códigos: LB, limpieza de virus, FT, formateo de PC, LF, limpieza física, MP,
Bueno, aquí tendríamos que aumentar un poco más la casilla para que se lea. Ahí está. Mantenimiento preventivo. Y por último CS, que es configuración de software. Ahí está funcionando perfectamente la función. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener? Si yo llegase a arrastrar esto a las demás casillas y probamos, vamos a probar por ejemplo FT. Miren lo que pasa. FT me está diciendo que el servicio es limpieza física, y si corroboramos aquí en el listado de servicios, FT es formateo del PC. Es decir, me está dando un servicio erróneo con respecto al código, ¿sí? Por tanto, hay un pequeño error que debo de corregir. ¿Dónde está ese error? Vamos a ubicarnos en la primera opción, que fue la que nos funcionó perfectamente. Y el error básicamente está en esta referencia que configuramos en un principio. Esto es considerado como una referencia variable. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo arrastre hacia abajo, Excel va a detectar que yo estoy cambiando de celda y automáticamente me va a modificar de manera ascendente las referencias que tenga. Es decir, que si yo copio esto en la segunda casilla, ya esto no va a ser K7, sino K8. Esta no sería K8, sino K9. Y así sucesivamente me va modificando esas referencias que son denominadas variables por ese mismo motivo. Es decir, que cuando yo copie todo esto, se me va a desordenar todo el listado de servicios para poderlo relacionar con sus códigos. ¿Cuál es la solución a esto? Van a ver que es muy simple, y es básicamente trabajar referencias absolutas. Es decir, cambiar esta referencia que es variable y decirle a Excel que yo no quiero que me modifique esa referencia, sino que la mantenga. Vamos a mostrarles primero cómo se ve cuando yo copio, ¿sí? Si ustedes notan aquí, la primera referencia es K7, pero si yo miro aquí en la segunda opción, mire que ya es K8. La tercera es K9, K10, K11, y miren que ya va variando a medida que va bajando. Esto me dice que es una referencia variable, ¿sí? En cambio, si yo configuro una referencia absoluta, esto no debería de moverse, no debería de modificarse, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿cómo configuro una referencia absoluta? Muy sencillo, me voy a ubicar aquí en la primera referencia y voy a buscar en mi teclado la tecla F4, parte superior de su teclado, teclas de función. Le voy a dar una sola vez F4 y nótese que esa referencia variable se va a modificar, me va a colocar unos signos de pesos, y esto pasaría a ser entonces una referencia absoluta. Le estoy diciendo a Excel que cuando yo arrastre esto hacia abajo, esta referencia no se va a mover, se va a quedar en K7. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer aquí con la siguiente referencia, F4, con la siguiente referencia lo mismo, con K10 lo mismo, y con K11 lo mismo. Todas estas referencias eran variables y las he convertido a referencias absolutas. Miren entonces cómo quedaría la operación usando esas referencias absolutas. Vamos a darle enter y ahora sí vamos a arrastrar hacia abajo. Nótense que FT ya me está diciendo formateo de PC, está bien, mírenlo. Vamos a ver los otros. LF, MP, CS, ¿sí? LB, CS, vamos a ponerlas en desorden, LB, FT y FT. Miren que ahora sí estamos viendo que se ha solucionado parte del problema con esta opción. Si lo vemos en la barra de fórmulas, miren que estas referencias ya no se van a mover,
siempre va a ser K7, K8, K9, K10 y K11. Aquí lo vemos, mírenlo, sigue manteniéndose porque hemos configurado estas como referencias absolutas. Por último, entonces, para terminar el pequeño ejercicio, voy a hacer la función anidada de costo, que es prácticamente igual. Lo único que va a cambiar es la referencia a la celda. Ya no quiero ver el servicio que está en K, sino que quiero ver es el costo del servicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla igual. Sí, abre paréntesis, en esta casilla está el código LB. Entonces me va a mostrar no el servicio, sino el costo de LB, que es una limpieza de virus. Entonces le voy a dar aquí en costo, que es 15.000, y de una vez le voy a hundir la tecla F4 para convertirlo en referencia absoluta. Sí. Vamos a ver la siguiente. Si FT, perdón, si en la casilla D7 pongo la palabra FT, entonces me va a mostrar el valor de formateo, que es 50.000. Le doy F4, convierto a referencia absoluta y sigo. Sí, en D7 está la palabra LF, entonces me va a poner los 40.000 de la limpieza física, convierto a referencia absoluta. Sí, en D7 tenemos la palabra MP, entonces voy a colocar los 30.000 y convierto en referencia. Miren que es algo muy mecánico. Cuando uno se aprende la estructura van a ver que es muy fácil. D7 es igual a CS, punto y coma, y voy a poner el costo, convierto a valor absoluto. De nuevo tengo 5 funciones anidadas, por tanto voy a cerrar 5 paréntesis. Nótese algo antes de cerrar. En el ejercicio pasado colocaba aquí un mensaje en el cual era el valor falso. Miren que en el ejemplo pasado aquí de servicio no coloqué ese mensaje de valor falso. Miren que es opcional, es decir que si yo lo dejo aquí posiblemente no me dé error. Vamos a probar 1, 2, 3, 4, 5. Miren que él me deja, y aquí debería de estar el valor falso. También podríamos configurar aquí un mensaje que diga código no válido, y de una así me lo va a aceptar. Listo. Entonces comparemos. CS sería configuración de software, vale 25.000 pesos, está bien. Listo. Y vamos a configurar el resto. Convirtámoslo aquí a tipo contabilidad para que se vea mejor. Y listo. Formateo de PC 50.000, está muy bien. Mantenimiento preventivo 30.000, está muy bien. Limpieza física 40.000, está muy bien. Listo. De esta forma entonces damos por terminada la clase. Espero que estos ejercicios y la clase en general sea de su utilidad, y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.